Práctica final que acabamos de ver, mucho mejor de lo que había sido ayer. Ahora te voy a contar un poco técnicamente qué es por ahí lo que termina pasando, por qué tanto Colapinto como Albon, en definitiva Williams, terminan pegando este tremendo salto que a mí me deja tranquilo. Ayer estaba muy preocupado con lo que habíamos visto, inclusive lo dije en el video, sobre todo porque, viste, yo no sabía si era una cuestión de laburo o era una cuestión de puesta a punto o era algo que estaba pasando, ¿sí? Como hacer un resumen general de lo que termina pasando en esta última práctica y para no hablar solo de Colapinto, básicamente la pista estaba igual, en igualdad de condiciones que lo que estaba ayer, o sea, una pista muy fría, con muy poco grip, otra vez una pista lavada, una pista sucia. Y en eso, a ver, tenemos equipos como por ejemplo Aston Martin, que la viene pasando muy mal, no solamente en esta carrera, sino en las últimas. Con Alonso ayer, básicamente modificaron todo lo que era la suspensión trasera, las alturas, rigidez, porque siguen teniendo el mismo problema que tenían en Brasil, de ese traqueteo, ¿sí? De esos golpeteos que tenían en el auto y todavía no lo pueden acomodar. Entonces Aston Martin viene, por ejemplo, muy mal. Después teníamos la locura que hizo Red Bull, y lo voy a decir así, la locura que hicieron en modificar el alerón trasero. Básicamente lo cortaron en los dos extremos que tiene por el medio del vértice el alerón trasero, lo cortaron en B, pero a mano, ¿sí? A manopla, ingeniería fina. Yo no lo puedo creer que en Fórmula 1 se trabaje así. Si lo hicieron, obviamente por algo es por una cuestión de intentar reducir la resistencia aerodinámica, justamente aprovechar estas rectas que estábamos viendo. Pero bueno, la realidad es que esto en teoría no se trabaja así. Sin embargo, cortaron el alerón sobre el final, termina pegando un salto Max Verstappen, ¿sí? Se termina poniendo al menos entre los 10, algo que parecía totalmente inaudito en el inicio de la práctica. Mercedes-Benz muy bien, Ferrari, insisto, está bien, Haas por momentos, o al menos en un momento inicial se lo vio muy bien, después obviamente por una cuestión de que los tiempos se van bajando, la pista va mejorando un poco, han perdido bastantes posiciones, y del que voy a hablar y me voy a focalizar ahora en todo este instante para no hacerle perder tiempo es en Williams, ¿sí? Williams ha pegado un salto con los dos autos, no solo con Colapinto, y a mí me llamó mucho la atención. Realmente voy a ser sincero, yo creo que esto venía bastante complicado, pero quizá no tuvo en cuenta, o seguramente no tuvo en cuenta, un poco este esquema de trabajo que veníamos viendo, porque recuerden que Colapinto la primera práctica sí que fue básicamente para reconocer el circuito, le dijeron que no se golpee, que igual estuvo cerca de golpearse, pero bueno, por suerte trajo el auto entero. Y después, básicamente, no me había mostrado absolutamente nada. La práctica número 2, un poco lo mismo, ¿sí? Un poco repetitivo. Dicho sea de paso, bastante aburridas las dos prácticas, porque se redujo de una hora básicamente a media hora de trabajo ese esquema. Y acá tenemos un poco la causante, para mí, al menos de lo que yo puedo analizar, con lo que termina sucediendo con Franco Colapinto. ¿Y por qué yo creo que Williams ha pegado el salto? ¿Sí? Acá tenemos, esto es la práctica número 2, ¿sí? Tenemos la práctica número 2 y acá vamos a estar viendo la práctica número 3, lo que había sucedido con respecto a Franco Colapinto comparándolo con Josh Russell, ¿sí? Un Russell que está con Mercedes-Benz y que están volando, no solo en la práctica 1 y la 2, sino en la práctica 3. Así que este punto de comparación me sirve de una forma impresionante, porque Russell, o en realidad los Mercedes-Benz, están andando rápido en todo lo que vos lo agarres con estas condiciones, ¿sí? Entonces, práctica número 2, lo teníamos a Colapinto con un tiempo de 1.35.8 y a Russell de 1.34.0, o sea, básicamente casi 2 segundos de diferencia. Y lo quiero desglosar rápidamente, ¿sí? Si vemos este gráfico del delta, acá tenemos desde el punto cero hacia donde termina la vuelta, toda la diferencia, ¿sí? En décimas, medio segundo, 6 décimas, donde va perdiendo Colapinto. Y si se fijan, esto es escalonado, ¿sí? Va perdiendo básicamente en todas las salidas de la recta, de las diferentes rectas, ¿sí? Hasta el final de la vuelta. Y algo que yo pude notar tanto de esta práctica número 2 como de la práctica número 3 es que
ahora vamos a ver el punto para mí por qué Colapinto termina mejorando, o Williams termina mejorando la performance, pero están manejando, o Colapinto no noto que haya hecho algo tan distinto, ¿sí? Y me voy a referir básicamente al tema de las aceleraciones, ¿sí? Cómo acelera uno y cómo acelera otro. Esto también tengan en cuenta y tómenlo con pinzas porque es una cuestión del auto y de la puesta a punto y lo que te deja hacer este auto. Evidentemente el Mercedes-Benz está muy bien, tracciona quizá mucho mejor, entonces también puede acelerar un poco antes, ¿sí? Pero estos son los datos que yo tengo acá y lo que yo veo es que George Russell, en este caso, en la práctica número 12, aceleraba muchísimo antes que Franco Colapinto y coincide justamente desde donde le empieza a hacer la diferencia, ¿sí? Si vemos la curva 1, se sale por dentro, ya lo que hace la 1-2, se sale por dentro hacia una recta muy larga, después viene un frenaje, pero ahí ya le empieza a sacar mucho. Y acá yo noto que Russell aceleraba mucho antes, pero lo que más notaba es que la diferencia de motor, ¿sí? Había bastante diferencia acá. Fíjense las velocidades, ¿sí? De Colapinto, que sería el auto azul, y Russell, que sería el más celestito acá, en esta... A ver acá, ahí está, ahí lo tenemos, ahí está. Bueno, 321 Russell, 324, vamos a ver hasta dónde llegan al tope para no hacerlo tan largo esto. Llegaban acá en realidad 333 Colapinto y 332 Russell, pero fíjense que cortaba un poco antes, o frenaba un poquito antes Russell. Si vamos a la recta más larga, que es lo que nos importa en realidad, pasa de nuevo lo que yo les digo, acelera un poco antes Russell, 63% de acelerador versus 36% en este momento exacto que yo lo tomo, 100% de Russell, 84% de Colapinto, o sea que hay un 20% de aceleración antes de Russell, y eso se traduce un poquito acá, ¿sí? 136 kilómetros, 120, 156, 142, pero bueno. Fíjense que salen dentro de todo parejos. Ahora, ¿dónde está la diferencia? ¿O por qué? A ver, pasa, por ejemplo, de estar a un segundo 1, un segundo 2, a perder casi un segundo 6. ¿Dónde están esas 4 décimas en solo recta? Velocidad, ¿sí? Y van a ver que no es seguramente algo de carga aerodinámica. Salieron los dos dentro de todo parejos, las velocidades vienen parejas, pero fíjate acá en plena recta, ya en velocidad, donde van totalmente pisados, donde uno no tiene que hacer algo distinto, hay casi 10 kilómetros de diferencia en la práctica número 2. ¿Sí? Y esto yo cuando lo vi, te juro, fue bastante alarmante. Dije, los Williams vienen medio para atrás o están haciendo un esquema distinto, porque en todas las rectas venían perdiendo bastante, si vos mirás. Si bien yo te puedo remarcar que Russell está haciendo impresionante las cosas porque el auto tracciona un poco más y él acelera un poco antes, pero no puede ser que se mantenga en todo momento esa diferencia o hasta se amplíe ya habiendo salido en más de mitad de recta, ¿sí? Entonces, si vemos la diferencia principal que hay entre un auto y otro, ¿dónde está un segundo 8? Bueno, un segundo 8 solo de motor o de puesta a punto no había, pero sí 7 décimas, más o menos 6 décimas, es más o menos lo que puedo calcular en la práctica número 2. Ahora, si nos vamos a la práctica número 3, ya acá estamos en práctica número 3, van a ver que la cosa se empareja aún más. Y ahí está un poco el dato, que yo por supuesto no lo tengo salvo si veo estas cosas. Porque si volvemos a analizar dónde acelera uno y dónde acelera el otro, Russell vuelve de nuevo en toda la vuelta prácticamente, acelera siempre antes que Colapinto, que es lo que hay que hacer. ¿Sí? Se prioriza siempre las salidas. Entonces, Russell como piloto, perfecto. Colapinto también muy bien, pero técnicamente lo que yo analizo acá es que Russell lo está haciendo mejor igual. Seguramente por auto, insisto, por eso tienen que tomarlo con pinzas. Tracciona seguramente mejor el Mercedes-Benz, pero ¿qué pasa? Fíjate que Russell y Colapinto hacen lo mismo, pero las gráficas son un poco distintas ahora. ¿Sí? Entonces, no hay casi diferencias o mínimas en comparación con lo que pasaba en la práctica número 2. Y ahí está, creo yo, el salto no solo de Colapinto, sino sobre todo de Albon, ¿sí?
Han mejorado esas 7, 8 décimas con el tema del motor. No sé si tenían otro mapeo, no sé si lo estaban carburando de otra forma, por así decirlo. No sé si regeneraban de otra forma en la práctica 1 y 2, pero la realidad es que viendo esto, para mí se estaban ocultando un poco en lo que era lo derecho, ¿sí? Le faltaba un poco de velocidad porque, insisto, los dos tenían Mercedes y veía la diferencia uno y otro y era abismal. Ahora, si analizamos las velocidades, 336 en práctica número 13, 336 uno, 336 el otro. Acá salió mejor Russell. Fíjate, casi 10 kilómetros de diferencia, pero después se empareja. O sea, Colapinto al menos no pierde más el Williams. Y si vos mirás, 348 en la recta más larga Colapinto y 349 Russell. O sea, básicamente la misma velocidad. El auto de Colapinto tiene la misma velocidad que el auto que quedó primero, ¿sí? Y si vamos a la última parte de rectas también, van a ver que el auto de Colapinto es más rápido. A ver cómo salen acá. Russell acelera mucho antes, muchísimo antes, 100 a 85, y sin embargo Colapinto, si bien pierde acá un poquito, pero en el final de la recta le gana. Le quita un poco de tiempo, por eso igual se nota acá que es más rápido, ¿sí? Llega a ser más rápido. 2 kilómetros por hora más rápidos. Entonces yo creo que, para no redundar tanto en el tema, lo que yo creo que cambió de ayer a hoy es el hecho de la metodología de trabajo, ¿sí? A mí me había dejado bastante preocupado, vi esto y me deja tranquilo. ¿Tranquilo para qué? Para la clasificación. Hay que ver qué pasa. Insisto, tanda a tanda esto puede cambiar bastante, pero la pista no creo que cambie. Es más, la pista debería estar inclusive más fría. Y viendo cómo tiene el setting uno y cómo tiene el setting el otro, a mí al menos déjame ilusionarme con una quali 2. Viendo esto ahora, yo te digo quali 2. Viendo todo lo que habíamos visto ayer, este gráfico, y a mí me daba que Colapinto, Williams en general, con Albon también, y estaban del 15 para atrás. Ahora pueden pelear, por así decirlo, con lo que viene, en lo que va a restar de la clasificación, un top 10. Después, si me pongo ya en modo analítico totalmente, donde yo veo que, fíjense, insisto, mirá, lo que es la zona de recta hasta el frenaje, Colapinto era mejor que Russell. Después pierde un poco en zona de recta, un poquito. Frenan, empareja Colapinto, la salida otra vez la hace mejor Russell. Entonces yo tengo que ver algo, no a criticar, sino en lo que hace uno y otro, y esto ya es una cuestión de confianza, que a Colapinto le está faltando un poquito. Le está faltando un poquito en el sector trabado, ¿sí? De este circuito, que es una curva contra curva, y tenés que tocar, por así decirlo, un piano y apoyarte en el otro para doblar, para después entrar en lo que es una horquilla a la izquierda. Eso es mucho antes de la curva 2, etcétera, antes de todas las rectas largas. Bueno, ahí es donde le está faltando a Colapinto, porque yo viendo esto y viendo ya lo que había hecho el día anterior, donde más pierde es ahí, ¿sí? Donde más pierde es en esa salida, porque es como que es una falta de, sobre todo de confianza. No es que lo está haciendo mal, pero es como que él quiere salir antes y termina perdiendo el tiempo, ¿sí? A comparación de Russell, que, insisto, acelera bastante antes. Fíjense acá, 74-44, 46-19, o sea, es muy obvio. Seguramente es una cuestión de auto esto, pero bueno, gente, en definitiva, Colapinto termina en el top 10 a menos de 1,5 segundos de la punta, mucho mejor que lo que fue ayer. Albon también termina dentro del top 10. Mercedes-Benz me parece que es candidatazo junto con McLaren, que hoy no pudo terminar de hacer los giros finales, ¿sí? Porque se quedó el auto de Stroll, se quedó clavado en una zona de rectas, no lo pudieron sacar a tiempo, entonces se terminó la práctica antes. Entonces, para algunos equipos fue un poco mentiroso, pero vamos a ver ahora qué pasa de cara a la clasificación. Amigos, si les gustó este video, un poco este análisis, como les digo siempre, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador, nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.